Aprender a tejer crochet, nuestro primer desafío, diadema. Para esta diadema vamos a empezar a incorporar medidas. Vamos a necesitar dos, perímetro encefálico y el alto de las orejas. El perímetro encefálico es todo el contorno de la cabeza. En mi caso es 52 centímetros porque lo voy a hacer para una niña de 4 años. Y el alto de las orejas lo voy a tomar como referencia para establecer el ancho, que en este caso he definido que sea superior al ancho de orejas, entonces va a ser de 10 centímetros. Entonces lo que voy a empezar a hacer es una cadena. Hago mi punto de orillo y empiezo a hacer las cadenas de inicio. El alto de las orejas lo que hace es darme una referencia. No puede ser menor que eso. Puede ser un poco más en caso de que lo quieras más alto. Lo que te sugiero es, si no tienes cinta métrica, valerte de un hilo, de un papel o de algo que sirva de unidad de medida y vas midiendo. Entonces ahí voy corroborando, en este caso estoy valiéndome de una regla y no, por ejemplo, de una cinta métrica. Voy haciendo las cadenas hasta lograr el tamaño que quiero. En este caso van a ser 10 centímetros porque lo estoy midiendo. Pero si te estás valiendo de un pedazo de papel, vas colocando las cadenas de inicio al ancho de tu papel para lograr la medida deseada, ¿sí? Una vez que llego a la medida, lo que hago es elevarme y empezar a trabajar. Voy a trabajar con el medio punto, tomando siempre la hebra de atrás, en este caso, pero puedes elegir cualquiera de los que hemos visto en la clase anterior. En Facebook voy a dejar en la descripción del video en la clase anterior y en YouTube lo voy a establecer en el primer comentario, así que puedes buscarlos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es toda la fila de medio punto hasta completar la cantidad de cadenas que he hecho de inicio. Aprender a trabajar con medidas o establecer unidades de medidas te va a servir para poder adaptar a la medida que vos quieres. ¿Por qué? Porque ni mi pulso, ni mi aguja, ni mi hilado es posible que sean los que vos tienes. Y no por eso vas a dejar de hacer la diadema que quieres. Entonces te vas a valer de las medidas para hacer según tu pulso, según tu hilado y según tu aguja la diadema que quieres y que esta te quede bien. Aquí he completado la primera fila, hago la rotación del tejido, me elevo y vuelvo a picar nuevamente en medio punto tomando la hebra de atrás. Y es así como voy a hacer todas mis filas. Una vez que aprendes a incorporar las medidas y las unidades de medidas, ya no necesitas saber qué cantidad de puntos hago y qué cantidad de vueltas hago. Y a esto lo puedes adaptar a tu pulso y a tu hilado, al hilado que quieras, a la aguja que quieras o la que te resulte más cómodo. Es una gran ventaja incorporar medidas. Te sugiero que empieces desde ya. Entonces aquí he completado la segunda fila, voy a la tercera, me elevo y empiezo a picar en el punto de atrás, ¿sí? Y es así como voy a hacer todas mis filas como vengo diciendo. En este caso este punto me gusta mucho porque queda como un efecto elástico, pero puedes elegir cualquiera, como hemos dicho, de lo que hemos visto en la clase anterior. Y ahora, ¿cómo sé cuántas vueltas tengo que hacer? Entonces lo que voy a hacer es ir midiendo a medida que voy avanzando. En este caso es muy poco, ya sé, pero lo que vas a hacer es colocar así. En este caso estoy usando la regla, pero de tu unidad de medida, por ejemplo, si hubieses tomado un hilo de medida, ¿sí? El contorno del perímetro lo vas midiendo así. Entonces, el alto de mi tejido tiene que ser el largo total del perímetro encefálico. En mi caso, como hemos dicho, es 52 centímetros para una niña de 4 años. El promedio general para un adulto es aproximadamente entre 56 y 57, depende. Algunas son más grandes, algunas son más chicas. Por eso, si ya sabes para quién va a ser la diadema, te sugiero tomar la medida. Si no tienes una cinta métrica, te sugiero pensar seriamente en adquirirla. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer, como hemos dicho, es valernos de otras cosas, como sea un hilo, un papel y demás. Cualquier cosa que me represente la medida que quiero lograr. Entonces aquí ya he avanzado bastante, estoy llegando a la última vuelta de mis 52 centímetros. Con esto llegaré en realidad a un centímetro más, a 53,
¿Por qué voy a tomar 1 centímetro más? Porque voy a hacer una costura y esta me va a reducir 1 centímetro. ¿Y qué hacemos si no tienes centímetros para medir 1 centímetro más? Toma como referencia uno de tus dedos. Entonces, si has tomado con un hilo la medida del perímetro encefálico, tienes que tejer el largo del hilo más un dedo tuyo. Y así habrás completado el perímetro encefálico más 1 centímetro. No tener cinta métrica no es excusa para no trabajar con medidas. Entonces, es así como queda ya mi última vuelta de mi diadema. Voy a hacer 1 o 2 cadenitas al aire, esto es para evitar desarmes, y voy a rematar. Y a mi lado lo voy a dejar un poco largo porque con este mismo voy a coser. Esta es una aguja que se llama punta roma, es punta redondeada y tiene el ojal grande. Es ideal para coser tejidos porque la punta redondeada evita dañar el tramado. Entonces voy a enhebrar y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí he tenido unos cortes en mi tejido. Lo que voy a hacer es doblar un extremo por la mitad, así. Si quieres exactitud puedes medir o contar los puntos. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Calzo por dentro de mi primer doblez y ahora doblo y me quedan 4 capas. ¿Se entiende? Es esto lo que tengo que coser. Lo voy a ir acomodando para que estas calcen mejor y me queden bien prolijas y alineadas todos los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces doblo por la mitad ambos extremos y los calzo entre sí. Así. ¿Sí? Acomodo y emprolijo lo que sea necesario. Y ahora lo que voy a hacer es coser. ¿Sí? Ahí me queda muy atrás, la traigo un poco. Voy a pasar la aguja por las 4 capas. ¿Sí? Ahí va. Si te cuesta bastante distinguir tus capas, lo que puedes hacer es ir abriendo así el tejido para asegurarte que estás pasando por las 4 capas con tu aguja. Si no tienes aguja, lo que puedes hacer es introducir la aguja de crochet y llevar y traer el hilo. Y ahí va. Vamos a llegar hasta el otro extremo y voy a ir y voy a volver con el hilado. Vamos a adelantar un poco. Aquí ya estoy al final del regreso. Aquí aseguro mucho, ¿sí? Lo que me va a quedar es emprolijar los hilos, pero es así como nos queda cosido, ¿sí? Entonces ahora voy a dejar un poco la aguja, la doy vuelta y la acomodo y es así como nos va a quedar nuestra diadema o turbante. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.